he titulado el mensaje de esta tarde en la línea de salida. Tú sabes que siempre que va a haber una competencia hay una línea de salida, ¿no? O una meta que es el punto de salida, pero al mismo tiempo es el punto de llegada, ¿ok? Y siempre que va a haber una carrera, siempre tiene que haber un punto de partida, un punto de inicio, y al finalizar tiene que haber ese punto de llegada, en el cual aquel que llega primero es el que gana, ¿ok? Y todos compiten o todos corren en esta carrera, pero todos corren para ganar. Nadie corre solamente por correr. Todos han entrenado, todos han previamente hecho todo lo necesario para poder ganar en esa carrera, y sea carrera de cualquier tipo, incluso de autos. Los que corren autos tienen que estar constantemente practicando en alguna pista, en una pista que sea similar a la que van a correr o que tenga cosas muy similares a lo que van a correr, para que ellos puedan de alguna manera estar siempre vigentes en lo que les espera. Entonces, de una forma o de otra, el apóstol Pablo nos presenta a la vida o a esta etapa de nuestra vida como una carrera. Nos presenta esta carrera en la cual hemos entrado cuando aceptamos a Cristo, y esta carrera se torna en una competencia, que él así lo llama. Dice, pero todos deben de correr para ganar. Es decir, es una carrera donde no solamente gana uno, sino pueden ganar muchos más. Y en esta carrera siempre tiene que haber la actitud de correr para ganar. Así lo expresa el apóstol Pablo. Entonces, en una línea de salida siempre debe de existir la mentalidad de que va a haber cambios en medio de la carrera, de que probablemente va a haber algún obstáculo, tal vez algo nos espera, o tal vez algo pueda suceder en medio de la carrera que en algunas ocasiones nos puede dejar por un momento fuera de lugar, por un momento nos puede dejar como que inmóviles. Tal vez por un momento nos pueda dejar sin el ánimo de seguir compitiendo, o tal vez por algún momento creas que la carrera termina hasta ahí. Pero siempre en esta carrera a la cual hemos entrado, siempre Dios está vigente y siempre Dios está presente, tendiendo su mano para levantarnos y para hacernos, ayudarnos a volver a entrar a esa carrera. Es decir, esta carrera no termina cuando nosotros queremos, sino cuando Dios determina que debe de acabar. ¿Ok? Es una carrera en la cual nosotros no podemos decidir si ya terminó, si hasta ahí llegó, sino que más bien Dios sigue dándonos la oportunidad de seguir compitiendo. ¿Ok? Pero en una carrera siempre habrá como que un equipo, ¿no? Siempre hay un entrenador, siempre hay alguien que se dedica a impulsar a otro, y siempre hay personas a tu alrededor que te dicen, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y nunca debe de faltar el consejo para poder ganar. Siempre tiene que existir alguien que tiene la experiencia. Siempre tiene que existir alguien que tiene un buen consejo. Siempre tiene que existir alguien que impulse para que tú puedas ganar. Y Dios nos ha rodeado de una serie de personas que son ese impulso y que se convierten en esa clase de equipo en la cual Dios nos ha puesto, y que tenemos que comenzar a escuchar el consejo y a correr para ganar. Pero quiero que sepas que a lo largo de la historia ha habido mucha gente corriendo esta carrera, y muchos de maneras distintas han llegado a la meta y han logrado ver cumplida o concluida esa carrera. Sin embargo, algunos de ellos no lograron ver cumplido su sueño. Es decir, aunque su sueño se cumplió, ellos no lo vieron. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Abraham,
que teniendo en mente llegar a vivir en una tierra que Dios le prometió, aunque él no lo vio, sus generaciones lo vieron. Estoy hablando de un Moisés que aunque anhelaba entrar a la tierra prometida que Dios le había dado a Israel, solamente lo vio de lejos, pero no pudo estar ahí. Y estoy hablando de un montón de hombres en la Escritura, en la Biblia, que probablemente cambiarían cualquier parte de su historia o cualquier parte de su vida por ver algo distinto en esa carrera. Estoy hablando de que esos hombres anhelaban más allá que solamente sueños cumplidos de manera personal. ¿Y por qué quiero hablarte de una línea de salida? Quiero hablarte de una línea de salida porque estamos arrancando un año en el cual muchos de nosotros tenemos una diversidad de propósitos y de diversidad de sueños por cumplir en esta etapa. Pero la realidad de esto es que primero debería de estar en nuestro corazón el anhelo de ver cumplido el propósito de Dios a través de nuestra vida. Y no es que soñar sea malo, y no es que tener metas y propósitos sea malo. No, nada de eso. Todo lo que tú anhelas lograr en este tiempo es bueno y puede ser de mucho beneficio para ti. Pero si lo principal, que es ver cumplido el propósito de Dios, no está en tu corazón, entonces de nada van a servir tus metas, de nada van a servir tus propósitos cuando tú lo logres si estás igual de lejos de Dios que como comenzaste. Tú puedes imaginarte a Abraham, a Moisés, a David. Puedes imaginarte a esos hombres de Dios que marcaron el rumbo de la historia, al profeta Isaías, a Daniel. Y yo me los puedo imaginar ellos anhelando poder cambiar una parte de su historia por ver cumplido lo que ellos mismos profetizaron, ver a Jesús llegar a la tierra. Ellos que escriben acerca del Mesías, ellos que describen una figura que ellos no conocían, ellos que escriben la sombra de lo que había de venir a suceder, ellos que marcan pautas en la historia, ellos anhelarían cambiar cualquier etapa de su historia por un rato con el Hijo de Dios, por ser parte de ese acontecimiento tan grande, por ser parte de ese momento tan crucial. Y es que cuando es anunciado el nacimiento de Jesús, es como una línea de salida. Por eso es que tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Porque hay una marca en la historia, que esa marca determina que era el comienzo de algo distinto. Y de eso quiero hablarte hoy. Cuando el propósito de Dios en nuestra vida se convierte en nuestra prioridad, Dios hará con nosotros lo que siempre ha querido hacer, y Dios cumplirá en nosotros lo que siempre ha prometido cumplir. Quiero que vayas a tu Biblia, al libro de Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice así la palabra del Señor: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba, ¿cómo? Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban, ¿qué? Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero
¿qué? No tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Quiero que hasta ahí leamos ahorita. Ahorita vamos a continuar leyendo. En la historia tú vas a encontrar un montón de gente que tenía las capacidades, que era la persona adecuada para hacer el trabajo, que probablemente Dios escogió a alguien que nos quedamos asombrados con la clase de testimonio que tiene, que nos quedamos asombrados con las señales que se hacen a lo largo de la historia. Pero todas esas personas, aunque fueron llamados por Dios y aunque vivieron etapas gloriosas de fe y vieron grandes señales y maravillas, probablemente muchas de esas personas estaban como en el caso de Zacarías y de Elizabeth, tenían un pero en su vida. Nadie de nosotros fue llamado por ser perfecto. Nadie de nosotros fue llamado de acuerdo a la capacidad que tienes. Si tú has pensado que tu trabajo es muy grande aquí en la tierra y que nadie lo puede hacer como tú, efectivamente probablemente nadie lo puede hacer como tú, pero sí hay alguien que lo puede hacer. ¿Okay? Que no sea a tu manera, que no sea la forma en que tú sabes hacerlo, pero siempre habrá alguien que lo pueda hacer. Sin embargo, aún a pesar de ese tipo de cosas en las cuales nosotros pudiéramos cambiar el rumbo de la historia, porque si no, entonces, si no hubiera gente que pudiera hacer tu trabajo, Dios no le habría dicho por medio de Samuel a Saúl que su reino hubiera sido perpetuo. Es decir, Saúl tuvo la misma oportunidad que David de poder reinar perpetuamente, pero Saúl decide desobedecer a Dios y David decide obedecerlo. Así que siempre habrá alguien que pueda hacer tu trabajo. No te sientas el super llamado, el super ungido, ni te sientas la última Coca-Cola del desierto pensando que si tú no estás, las cosas no van a salir o no van a funcionar. Pero también quiero que veas la otra parte que Zacarías y Elizabeth nos enseñan. Zacarías viene de una descendencia de hombres y de personas que son sacerdotes, pero no solo Zacarías, sino que dice que Elizabeth, su esposa, desciende ¿de quién? De Aarón. Y aquí es donde te quiero enseñar el primer principio. Cuando Dios llama a una persona, no la llama sola. Su familia es parte del llamado. ¿Me explico? Es por eso que cuando Dios escoge a la descendencia de Abraham y los divide en tribus, determina que cada tribu sirva en cada área diferente de lo que debían de hacer en el tabernáculo. Y escoge a la tribu de Leví, ¿para qué? Para ministrar y para hacerse cargo de todos los utensilios del tabernáculo o del templo. Y ellos eran los que estaban a cargo. Y escoge a la descendencia de Aarón como sacerdotes. Pero no solo escoge a Aarón, sino que a todos los que descendieran ¿de quién? De Aarón, iban a ejercer el sacerdocio. Por muchos años la gente ha pensado que si Dios tiene un llamado para sus hijos, el llamado es de sus hijos. No, tú vas incluido. Si tú no estás en ese equipo como esa parte fundamental que ellos necesitan, el equipo no funciona. A veces creemos, Dios llamó a mi hijo, ay, qué glorioso ver a mi hijo tocando la guitarra y aquí mi hijo ministrando. Sí, pero tú fuiste llamado junto con él. La descendencia que tú tienes cuando fue llamada al sacerdocio es porque tú también tienes que ejercer el sacerdocio junto con él. Es interesante que Dios escoja lo más insignificante de todas las cosas para glorificarse tal y como Él siempre lo ha hecho. Dios escoge a un Moisés que está súper preparado, que ha sido capacitado en todo conocimiento en Egipto, y lo escoge. Y Moisés, cuando va a empezar el ministerio, cuando va a empezar a servir a Dios, se siente el más inútil, el más incapaz y el que peor hace las cosas. Dios escoge a un Abraham
que está acostumbrado a hacer ídolos y lo escoge para ser el ejemplo de adoración y de fe, después de saber y entender que su papá le ha enseñado toda su vida a confiar y a rendir culto a ídolos. Pero Dios decide escoger a Abraham. Y cuando Dios escoge a estos dos personajes, los escoge junto con toda su familia. Y hay algo interesante en todo esto, y es que tú y yo podemos decidir en la línea de salida si nosotros hacemos las cosas a la forma de Dios, de la manera en que Dios quiere que caminemos, o decidimos hacerla a nuestra manera. Porque también tenemos ejemplo en la Escritura de personas que abandonan a su familia, de personas que dejan que solo ciertos hijos ejerzan el ministerio y tengan la manera de poder acercarse a Dios, y que muchos de ellos llegan a perder a sus hijos. Tal es el caso de David, tal es el caso de Josué. Tenemos el caso de Job, un varón recto, justo, temeroso de Dios, pero sus hijos hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, tenemos a un montón de personas que fueron llamadas en igualdad en cuanto a familia se trata, y en la línea de salida fueron puestos todos como equipo, como familia, pero algunos de ellos decidieron abandonar en medio de la carrera. Y el asunto de ser una familia llamada por Dios tiene que ver con que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros como familia, pero también tiene un propósito de manera personal para cada persona, y este ha de cumplirse en la medida a que todos nos convirtamos en un equipo que impulse a otros a ganar. Y que cuando no haya la gente adecuada al interior de la familia, Dios siempre tendrá que rodearte de personas correctas para que sigas corriendo para ganar. Porque así es Dios. El asunto es que Dios no permite que entre nosotros haya pretextos para decir no pude porque me faltó tal o cual cosa. Moisés no podía quejarse y decir yo no pude correr para ganar porque pues ustedes saben que yo fui abandonado cuando era un bebé, y pues a mí me echaron al río y a mí nadie me quiso. O sea, no había un pretexto válido. David no podía decir pues yo fui despreciado por mi padre, y pues aunque mi padre me despreció y Dios quiso llamarme, la verdad es que yo no pude sanar mi corazón y siempre tuve ese coraje en contra de mi padre. José no pudo haber dicho mis hermanos a mí me vendieron, me echaron en un pozo y luego fui abandonado, como un esclavo fui vendido, y al final de cuentas pues aquí estoy sirviéndole a Dios, pero la verdad es que yo odio a mi familia. No podía decir eso. Porque se trataba de un propósito dado por Dios, y se trataba de tener el compromiso y la determinación de que lo primero en su vida fuera Dios. Todos los hombres y mujeres que tú vas a encontrar en la Escritura, para poder llegar al lugar donde Dios los quería posicionar, tuvieron que determinarse qué era lo primero que querían cumplir, o sus sueños o el propósito de Dios. Todos tuvieron que tomar esa decisión. David intenta cumplir primero sus sueños y Dios le da una lección. ¿Y por qué digo que David intenta primero cumplir sus sueños? Porque David, aún a pesar de querer agradar a Dios, quiere hacer las cosas como él cree que sabe hacerlas. Y cuando David es puesto como rey y el arca del pacto estaba en casa de Abinadab, dice que David hace un carruaje nuevo al mero estilo de ¿quién? De sus enemigos, porque sus enemigos trasladaron el arca del pacto en un carruaje nuevo para devolverla a la casa de Dios. Y David pensó que si hacía lo mismo podía llevar el arca del pacto al templo. Y Dios le demuestra que no es como él quiera. Tiene buenas intenciones, pero de buenas intenciones están llenos los panteones.
Sí, vayan a leer los epitafios. Para el buen papá, sus hijos ni lo querían. Para la mejor mamá, nunca la visitaron. De buenas intenciones, los panteones están llenos. Para el excelente hijo, era un drogadicto que ya estabas harto de él. Pero hay buenas intenciones en el corazón. Yo todavía te amaba. Yo estaba segura que ibas a cambiar. Buenas intenciones. Para el mejor esposo, desgraciado, borracho, que siempre me golpeaba. Son las palabras reales. Estar en la línea de salida no solamente requiere de buenas intenciones, requiere de una determinación total que te lleve a cambiar el rumbo de la historia, de tu historia, de la historia de tu familia. Si alguien en la familia ejerce una profesión, ¿a poco todos en tu familia te empiezan a ver mal? ¿Verdad que no? La familia se alegra junto contigo porque eres profesionista. Y si alguien se gradúa, no sé, y se convierte en abogado, todos dicen, ya tenemos abogado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya tenemos abogado. Si alguien es ingeniero, si alguien se gradúa de arquitecto, ya tenemos arquitecto. Ay, vas a hacer mi casa bien bonita, ¿verdad? Y todos empiezan a pensar de lo que alguien más puede beneficiar. ¿Y por qué cuando alguien es llamado a ser ministro de Dios no pensamos igual? Ay, tú nada más te la quieres pasar en la iglesia. Ay, ahí estás pegado todo el tiempo. ¿Por qué todo tiene que ver con la iglesia? Todo quieres dar allá y acá en tu casa ¿qué? ¿Sí me explico? Entiendo que debe de haber un equilibrio en el servicio que damos a nuestra casa y el servicio que damos a nuestra iglesia, porque definitivamente el trabajar para la obra de Dios no te exime de tus responsabilidades en casa. Tienes que cumplir con tus responsabilidades en casa, pero fuiste llamado en familia a hacerlo. Dice que Zacarías y Elizabeth eran irreprensibles. Es decir, no había nada que alguien les pudiera señalar que ellos estaban mal. Pero había un pero en ellos. Elizabeth era estéril. O sea, bien chido, ellos sirven en la iglesia, ellos están acá, pero en su corazón está el deseo de tener un hijo. Pero mira lo que pasa cuando el propósito de Dios en tu vida es primero. Versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías, ¿qué? El sacerdocio de Dios, delante de Dios, según el orden de su clase. Ok. ¿Zacarías está agüitado porque no tiene hijo? No. ¿Sabes cuál es el problema del ser humano hoy? Que se agüita de lo que no tiene. Y se lo toma tan a pecho que le hace berrinches a Dios por lo que no tiene. ¿Por qué si yo estoy cumpliéndole a Dios? ¿Por qué Dios no hace esto conmigo? Si yo ya lo estoy obedeciendo, ¿por qué me sigue yendo mal? A ver, yo no veo a Zacarías y a Elizabeth reclamándole a Dios. Somos sacerdotes, ministramos en tu casa. Señor, tú sabes que es el deseo de nuestro corazón, siempre ha sido tener un hijo y hasta hoy no hemos tenido un hijo. Dice que ya eran de edad avanzada, es decir, ya estaban viejitos. Y si la Biblia dice que eran irreprensibles, ¿tú crees que alguna vez le reclamaron a Dios? No. Su propósito estaba claro y determinado. ¿Sabes cuál es el problema de hoy de nosotros? Que de lo que no tenemos nos comenzamos a quejar. Que de las puertas que Dios cierra comenzamos a reclamarle.
que de aquello que Dios no hace, tenemos algo que reprocharle a Dios. Y dice que Zacarías estaba ¿cómo? Ejerciendo el sacerdocio. Es decir, él estaba tranquilo, sirviéndole a Dios. Aunque había el deseo en su corazón, ese deseo no lo inclinaba a ir en contra de la voluntad y del propósito de Dios. Ese deseo no lo inclinaba a hacer algo en contra de Dios. Ese deseo no lo inclinaba a hacer lo incorrecto delante de los ojos de Dios. El problema con la humanidad hoy es que la humanidad cree que Dios tiene la obligación de hacer lo que nosotros le pidamos. Y Dios no tiene la obligación. Lo que nosotros recibimos es por amor. Es por amor. Versículo 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Es decir, estaba Zacarías y pues tenía que entrar al santuario del Señor hasta allá de la parte donde estaba el arca del pacto, y Zacarías tenía que entrar con su incensario, porque el incensario representaba las oraciones del pueblo. Entonces entraba con su incensario y tenía que dejar todo el aroma del incienso en esa parte, así que él tenía que estar solo, ¿ok? Él entraba solo a la parte donde tenía que poner el incienso delante de la presencia del Señor, y él entraba solo, y lo único que había ahí era el arca del pacto, que representaba la presencia del Señor, y ahí tenía él que estar por un tiempo. Y toda la multitud del pueblo, versículo 10, estaba fuera orando a la hora del incienso. ¿Te das cuenta qué tan importante es hacer equipo? O sea, ahora ya no nos habla solamente del equipo de su familia, sino nos habla de toda una iglesia que tiene que hacer equipo, apoyando a quien trabaja en la obra. Esa parte es fundamental. Para una línea de salida, es decir, para una carrera, para un año que está comenzando, es bien importante tener claras estas cosas. Número 1, les dije que el llamado es, para toda la familia. Número 2, tienes que tener un propósito claro de que sea siempre agradar a Dios antes que tus sueños. Y número 3, tiene que haber una iglesia que siempre te esté apoyando y respaldando en oración. ¿Ok? Esa parte es fundamental. Así que todos están orando afuera mientras Zacarías entra a poner el incienso. Y cuando Zacarías está poniendo en el incienso, se le apareció un ángel, versículo 11, del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Qué le está diciendo el ángel? Tu oración ha sido. ¿Dónde han visto esa parte también? En la historia de Daniel. ¿Sí se acuerdan? Daniel está orando, tiene 21 días orando, y en el día número 21 viene un ángel y le dice: Daniel, ya llegué. Tu oración, ¿qué? Fue escuchada desde el primer día en que tú clamaste a Dios. Así que, ¿qué crees que está pasando con Zacarías? ¿Tú crees que era la primera vez que oraba a Dios por un hijo? No, su oración, no le dice tus oraciones, le dice tu oración. ¿Por qué crees que le dice tu oración? Porque desde el primer día que lo pidió, Dios ya se lo había concedido. ¿Sabes cuál es el asunto con nosotros? Que queremos que sea en nuestro tiempo, a nuestra manera y de la forma en que nosotros queremos. Zacarías, tu oración fue oída, y tu esposa Elizabeth
va a tener un hijo, dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Por qué crees? Si imagínate cuántos años tenían queriendo tener un hijo, si ya estaban viejitos. Se vuelve a repetir una parte de la historia de Abraham. Viejitos, donde es imposible, pero donde Dios está diciendo que desde el primer día su oración ha sido oída. Yo sé que muchos de nosotros tenemos oraciones delante de Dios que pensamos que Dios ni nos peló. El asunto es que también muchos de nosotros hemos dejado de orar por aquello que Dios ya respondió desde el primer día. ¿Sabes qué hubiera pasado si Daniel es el más claro ejemplo de lo que sucede en el cielo cuando nuestras oraciones suben? Daniel está orando y en el día número 21 viene el ángel del cielo y le dice: tu oración fue contestada desde el primer día en que tú clamaste, pero cuando yo venía con la respuesta, allí en el cielo, en los cielos, dice que se encontró con el príncipe de Persia, es decir, con una potestad espiritual, y dice que tuvo una batalla, y para poder llegar con la respuesta tardó 20 días más. Pero Daniel estuvo orando 21 días. Si Daniel en el día número 20 hubiera dicho: no, ya Dios no responde, así como tú comprenderás, no hubiera llegado la respuesta y hubieran pasado años. ¿Cuántos de ustedes ya dejaron orar y han pasado años con el mismo deseo en su corazón? Pero no ha sido porque Dios no ha respondido, ha sido porque dejamos de orar, porque perdimos esa posición, porque nosotros mismos determinamos que hay que dar. Mira lo que sigue pasando en esta historia. Porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Es la primera historia donde yo veo que desde el vientre de su mamá alguien es lleno del Espíritu Santo. Y ese era Juan. Por eso es que el cuate tenía una autoridad impresionante. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia y de los justos para preparar al Señor el pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora, ¿qué le dice? Quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Sabes qué hace Dios cuando tú y yo no le creemos a sus promesas? Cierra la puerta hasta que se llegue el tiempo del cumplimiento, la vuelve a abrir. Imagínate, Zacarías 9 meses mudo, sin poder hablar. Imagínate que pasan los primeros meses y le: ¿cómo te sientes, Zacarías? ¿Estás contento, Zacarías? Ahora imagínate qué sintió Elizabeth cuando Zacarías llega e intenta darle la noticia y no puede hablar. ¿Cómo le haces? Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue
a su casa. O sea, que Zacarías no tenía como primera o como prioridad avisarle a su esposa. Cumplidos los días de ¿qué? De su ministerio, él se quedó sirviendo todavía en la casa de Dios. ¿Sabes cuántos de nosotros nos cuesta trabajo dejar por un rato a la familia para servir a Dios? Hola. No, es que ya tengo compromiso con la familia, pastor, la verdad es que no puedo. Pero es importante que estés. No, la verdad es que no puedo. Yo les he enseñado que la familia es tan importante, sí, pero también les he enseñado que hay cosas que Dios tiene que no se pueden posponer por la familia. Compromisos que tenemos delante de Dios que aún por sobre nuestra familia a veces se tienen que cumplir. ¿Tú crees que Zacarías no quería ir y darle la noticia a Elizabeth? ¿Tú crees que no estaba deseoso de ir y decir, ¿sabes qué? Pues pasó esto, quiso escribirle o decirle a señas o lo que sea? Estaba anhelante, pero primero se quedó a cumplir lo que tenía que estar en su servicio en el día de su ministerio. Y cumplió los días de su ministerio, se fue a su casa y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada, ¿cómo? Nazaret. O sea, Dios escoge a Zacarías y a Elizabeth para darles un hijo llamado Juan, pero no escoge solo a Juan. ¿Me explico? En la línea de salida está toda la familia. Es decir, aunque Dios le está diciendo, voy a hacer esto con Juan, ustedes son importantes para que eso suceda. Y esa es la parte que tú tienes que entender, que tu familia nunca se puede quedar atrás. No es Dios me dio un ministerio y pues ya lo voy a llevar a cabo. No, tu familia siempre va a ser importante. Preferentemente que tu familia completa esté sirviendo en la casa de Dios, te va a traer a ti un mayor impulso para lograr ver cumplido lo que Dios quiere hacer contigo en cuanto a tu vida ministerial. Y al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y ahí viene otro mensaje de Gabriel. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por las palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Quiero que notes algo interesante. Dios escoge a María. María no tiene ninguna clase de descendencia tan importante o tan interesante, pero José es descendiente de David. Entonces Dios, cuando escoge a José como para darle la paternidad, esto es porque el padre es el que da la paternidad y la descendencia sobre los hijos de acuerdo a los judíos.
Ellos son los que siguen la línea de paternidad. Así que no importa que este hijo no fuese suyo, si él lo adoptaba como padre, ese hijo entraba en la descendencia paternal de David. ¿Ok? Entonces, aunque María parece ser alguien insignificante, Dios tiene un propósito mucho mayor, y después de haberle informado a María, Dios tiene que informarle a José también por medio de un ángel que su esposa quedó embarazada, porque si no se arma un conflicto que, híjole. Imagínate a María llegar así como que sin nada y decirle a José: estoy embarazada. Como de telenovela, ¿verdad? Estoy embarazada. Pues claro que no. José se hubiera puesto fúrico. Imagínate teniendo todos los preparativos para la boda y ya estando a pocos días, y luego de repente María sale con su domingo 7 y le dice: pues yo no me eché esa torta, María, pues no manches, o sea, no te pases de lanza, ¿qué pasó aquí? Por eso es que Dios manda un ángel para que también hable con José y le diga: José, el Señor ha decidido poner su mirada sobre ustedes y tu esposa María está embarazada. Señor, ¿cómo es esto posible? Pero María, cuando es avisada, hay algo interesante en María, porque Dios a través de Gabriel le pone como ejemplo que Elizabeth ha concebido estando ya vieja. ¿Y sabes por qué? Porque la primera pregunta de María fue: ¿cómo esto va a ser posible? Que yo quede embarazada sin conocer varón. O sea, nuestra mente finita nunca va a alcanzar a comprender todo lo que Dios puede, quiere y va a hacer a través de nosotros, pero siempre Dios habrá de poner a alguien que nos sirva de ejemplo para alimentar nuestra fe. ¿Sí me explico? Pero es que, ¿cómo Dios podrá darme una casa de la nada? Y Dios pone a alguien con quien ya lo hizo. Pero es que, ¿cómo será posible que Dios me dé un trabajo mucho mejor? Y Dios de repente te pone a alguien con quien ya lo hizo. Pero es que, ¿cómo Dios me puede colocar en un lugar donde yo creo que no tengo acceso? Y Dios te pone a alguien de ejemplo con quien ya lo hizo. Yo me acuerdo mucho de una ocasión que llegó Joel y me dijo: pastor, yo quiero trabajar. Él comenzó a trabajar en un banco, en Banco Ahorro FAMSA. Y me acuerdo que una ocasión platicando conmigo me dijo: yo quiero trabajar en un banco, pero en un banco de adeveras. Pues, era un banco patito en el que trabajaba, que por cierto ya desapareció. Era tan patito que se fue nadando. Y un día llegó y dijo: pues yo quiero trabajar en un banco, pues ya le hallé sabor a esto y esto. Y de repente un día, de la nada, sin él buscarlo, le hablaron por teléfono de un banco. ¿Cómo me acuerdo de esa ocasión? Porque él estaba así bien sacado de onda y dije: ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y dice: no, pues yo no mandé ni solicitud, yo no mandé ni papelería, yo no mandé nada, nada más me hablaron. Y te das cuenta ahí cómo Dios cumple el deseo de nuestro corazón. Pero también pregúntenle cómo buscaba a Dios en ese entonces. Cuando tú entras al propósito de Dios y Dios se convierte en tu prioridad, no hay bronca en la carrera. Sabes que desde la línea de salida tu propósito está claro. Si yo hago lo que Dios me pidió, Él va a hacer lo que yo le pedí. Si yo cumplo con lo que Dios me dijo, Él se va a encargar de cumplir lo que Él me prometió. Dios siempre se encarga de informarte todo lo que Él quiere hacer contigo. Dígame alguien aquí a quien Dios no le haya hablado de lo que Él quiere hacer con usted. ¿Verdad que todos aquí sabemos?
O por lo menos tenemos una palabra de parte de Dios de lo que Él quiere hacer con nosotros. La pregunta es, ¿por qué no lo hemos logrado? Por nuestra prioridad. Cada año comenzamos y en la línea de salida, ¿sabes qué es lo primero que está? Nuestros sueños, nuestros propósitos. Y lejos de ello, el propósito de Dios. Pero este año tiene que ser distinto. En la línea de salida, lo primero que tiene que estar, alcanzar lo que Dios me prometió. Y en esto me va a costar tiempo, me va a costar recursos, me va a costar sacrificio muchas veces, me va a costar esforzarme mucho más, horas de sueño tal vez que no voy a tener, pero que voy a tener que dedicarlas a buscar a Dios. Probablemente días de sacrificio en ayuno, pero valdrá la pena para escuchar la voz de Dios. Días en los cuales me voy a tener que desprender de todo lo que tengo, probablemente en la bolsa, pero valdrá la pena con tal de alcanzar lo que Dios me prometió, aquello que Dios me dijo. Días en los que tal vez voy a tener que poner de mi bolsa para ayudar a otros en la calle, para darle al necesitado, para levantar al que no tiene. Días en los que me va a tocar pagar la comida cuando llegue a visitar a un hermano, porque probablemente ese día no tiene para comer. Días en los que probablemente Dios toque mi corazón y me diga, saca de tu cartera ese dinero que traes y dáselo a esa persona, porque esa persona está batallando en su situación económica. Ese es el costo que hay que pagar. Cuando en la línea de salida, lo primero que está es el propósito de Dios. Y voy a terminar con esto. María dice las siguientes palabras. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. ¿Sabes cuál es la clave? Fe. Elizabeth le está diciendo a María, qué bueno que creíste lo que el ángel te dijo. Eres muy dichosa, eres más dichosa que todas nosotras. ¿Cuándo fue llena Elizabeth del Espíritu de Dios? Cuando escuchó la voz de María, cuando la saludó. Siempre he pensado que la gente cree que la profecía del profeta Joel, cuando dice en los postreros días Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne, la gente cree que esto es para la iglesia. Pero esa parte de la profecía del profeta Joel es para todos, sean parte o no de la iglesia. Por eso dice, sobre toda carne. ¿Sabes cuál es el problema?
que necesitamos tener dentro de nosotros a Jesús, para que cuando saludemos a alguien sean llenos del Espíritu Santo, como sucedió con Elizabeth. La única forma de transformar al mundo que nos queda en este tiempo es que a través de nosotros fluya el poder de Dios. Porque ya no vas a poder aconsejar a nadie para que cambie su vida. Porque está prohibido ya decirle a un homosexual que tiene que cambiar el rumbo de su vida. Está prohibido aconsejarlo en contra de sus ideales. Pero hay algo que tenemos que es mucho mejor que eso. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es el recurso más grande. Pero ¿sabes qué? No se logra solo. Tiene que haber una familia que te respalde, una iglesia que ore por ti. Pero sobre todo, tienes que estar tú, consciente, firme y con una fe genuina que crea en lo que Dios dijo de ti. Yo les pregunto, ¿ustedes creen en lo que Dios dijo de ustedes? ¿De verdad lo creen? Si de verdad lo crees, este año tienes que verlo. Estás otra vez en la línea de salida. Y es una oportunidad más para ver la gloria de Dios a través de tu vida. Ponte de pie, por favor.